Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando el tercer módulo del programa de Cultura Cívica. El día de hoy vamos a comenzar con la primera sesión de este módulo que tiene que ver con la función de la política y el rol que debe de tener la Iglesia. Cuando nosotros hablamos de política, a veces tenemos un entendimiento limitado de lo que significa. Normalmente lo relacionamos con gobernantes corruptos, con partidos políticos o con candidaturas, personas que se quieren aprovechar de los puestos públicos. Y muchas veces hemos pensado que la Iglesia o los creyentes no debemos estar involucrados en ello. El día de hoy vamos a tratar esos temas, vamos a tratar de entender qué quiere decir esto de política y cuál debe de ser el rol de los creyentes, de la Iglesia dentro de la política. Así que vamos a comenzar el tema, primeramente definiendo lo que es política para tener un mejor entendimiento. Tenemos que entender que este término política tiene varias connotaciones, es decir, varias formas de entenderse esta palabra política. Tiene varias connotaciones y varios significados. Al terminar todos esos significados y entenderlos de manera correcta, vamos a poder ver cuál debería de ser el rol que debe de tener los creyentes y cuál es el rol que debe de tener la Iglesia. Bueno, comenzando, la palabra política proviene del griego polis. De ahí se deriva la palabra política. Polis básicamente es ciudad, eso significa en el griego, ciudad. La palabra política en el griego es politeia. ¿Qué quiere decir politeia? Todo lo que se refiere a la ciudad. Así, politeia y polis le llamaban los griegos a la teoría de la polis, a la teoría de la ciudad política. En otras palabras, política es todo lo relativo a la vida de la ciudad. Cuando hablamos de política estamos hablando de la vida de la ciudad. Ahora déjame detenerme un poco en esto para poder entender. Si política tiene que ver y significa todo lo que es relativo a la ciudad, las personas y los creyentes no podemos estar ajenos a lo que pasa en la ciudad. Si nosotros tenemos vecinos, si nosotros vivimos en comunidad, tenemos que estar involucrados en política. Ahora, si usted entiende política como que se tiene que candidatear para un puesto de elección popular o tiene que entrar a un partido político, está muy limitado ese entendimiento de lo que es política. Política es todo lo relativo a la vida de la ciudad. Si vivimos en una ciudad, una comunidad, tenemos que estar involucrados. También otra forma, otra connotación que tiene la palabra política es cuando lo entendemos como una actividad que está orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. De esta definición y de esta connotación nacen lo que conocemos los partidos políticos, es decir, agrupaciones de personas que tienen una forma de ver las cosas, de forma de ver la vida y tienen una propuesta de cómo resolver las problemáticas o los asuntos de la comunidad. Estas decisiones y estas formas y estas tomas de decisiones invariablemente tiene un elemento ideológico, aun cuando las personas que están dentro de este grupo lo nieguen. Siempre que nosotros vamos a tomar una decisión, siempre que vamos a emitir un juicio de algo, de lo que está correcto o incorrecto, de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, tiene un elemento ideológico, es decir, tiene ideas ya preconcebidas y en base a esas ideas es que se proponen las soluciones, las decisiones o la resolución de los problemas para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, cuando una actividad está orientada de forma ideológica para resolver objetivos que tienen que ver con la ciudad, estamos hablando de política. Por ejemplo, si usted tiene un problema de recolección de basura en su vecindario y se pone de acuerdo con los vecinos para encontrar una solución a esa problemática, usted en ese momento ya hizo política. Algunos van a sugerir una propuesta de solución, otros van a sugerir otra propuesta dependiendo sus ideas, dependiendo su ideología. Eso es hacer política. Si lo llevamos a niveles más grandes, ya no nada más a una ciudad, sino a un estado o a un país, obviamente, pues los problemas son más complejos y obviamente la resolución de problemas tiene muchos más variantes por los diferentes grupos con diferentes ideologías. Una tercera connotación que podemos ver es la política se define como una manera de ejercer el poder
con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Vamos hablando de un problema como lo puede ser la pobreza. Hay grupos de estas agrupaciones ideológicas que dicen, el problema de la pobreza lo deberíamos de resolver de esta manera. Bueno, hay propuestas encontradas en estos grupos con ideologías distintas. Bueno, el hacer política también involucra el poder encontrar soluciones a esas propuestas diferentes, a esas propuestas que están encontradas. Por eso hablamos de un choque. O al menos intentamos minimizar las diferencias que hay. Esa actividad de negociar, de encontrar puntos de acuerdo, también se le da el nombre de hacer política. Y hay otra connotación más. El término proviene de la palabra, ya lo dijimos al principio, del griego polis, ¿verdad? Dijimos que polis significa ciudad. Este significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. ¿Qué quiere decir esto de democracia? Que el pueblo interviene en las decisiones que se tienen que tomar con respecto a la ciudad. Eso es democracia, cuando involucramos al pueblo para la toma de decisiones. No solamente un grupo pequeño de personas que están al mando, sino involucramos a toda la gente involucrada o parcialmente a toda la gente involucrada. Ahí es donde nace formalmente en Grecia lo que le llamamos hoy, lo que conocemos como política. Cabe señalar que allá en Grecia, en esta cultura, se intenta formalizar esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales, ¿verdad? El hecho de querer organizar la vida de la ciudad, la vida social, cómo se debe de gobernar, eso también se le llama política, polis, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los asuntos de la ciudad. El significado de lo que hemos hablado de la política básicamente refleja algunas cosas. Una, es una actividad ejercida por un grupo de personas, ¿verdad? Y aquí estamos involucrando no nada más a liderazgos y gobernantes, sino estamos viendo que se involucra a una comunidad o una población. Esta actividad que se ejerce por un grupo está destinada principalmente a tomar decisiones. Decisiones para resolver asuntos o para dirigir, hacer las cosas de cierta manera. Estas decisiones se toman, hay un proceso de toma de decisiones para cumplir con ciertos objetivos. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que algunas personas proponen resolver los asuntos de cierta manera, otras personas lo proponen de otra manera y otro grupo de personas lo propone de otra manera. ¿De dónde sale la toma de decisiones? De las ideologías, de las formas de pensar, de cómo se deberían de resolver los asuntos. Por último, podemos decir que la política es una manera también de ejercer el poder y lograr mediar las diferencias que se presentan entre las partes. Cuando hay una persona que se dedica a ejercer el poder y también se dedica a mediar esas diferencias, ok, no podemos hacer todo esto, pero sí podemos hacer parcialmente esto, esa persona que se dedica a negociar se le llama que está haciendo política. Y hay personas que lo hacen de mejor manera, que tienen talento para hacerlo, y hay otras personas que simplemente no tienen habilidades, cualidades para poder ejercerlo. Y obviamente estas diferencias pues tienen que ver con el interés social, ¿verdad? Y a veces asuntos particulares. A todo eso es lo que le llamamos política. Esa es la manera de entender política. Ahora, haciendo una pausa con esto, pues simplemente podemos ver que como creyentes tenemos que participar en política, porque nosotros tenemos ideas sacadas de la palabra de Dios que nos enseña principios y que nos enseña cómo deberían de resolverse esos problemas, cómo deberían de resolverse los problemas económicos. La Biblia nos enseña mucho acerca de economía, nos habla mucho acerca de la pobreza, nos habla acerca de la paternidad, nos habla acerca de las relaciones interpersonales, nos habla de justicia. Nosotros tenemos una propuesta que dar para resolver los asuntos y somos llamados a eso. Así que no podemos estar aparte de las cuestiones políticas. Insisto, no nos quedemos con el argumento o con la creencia de que política es meterse un partido político y proponerse para un puesto de elección popular.
si usted tiene el llamado, la carga de parte de Dios, lo entiende de esa manera, pues entonces debería de obedecer ese llamado. Pero eso no nada más es hacer política, es una manera de hacer política. Todos estamos llamados a involucrarnos en la política, en los asuntos de la ciudad, porque somos llamados a afectar la ciudad. La definición de política también obedece o también se rige como una doctrina que es creada con el fin de ayudar a las personas a administrar los bienes y los recursos. En una sesión posterior vamos a entender y vamos a descubrir cuáles son algunas propuestas, ¿verdad? Algunas doctrinas, si lo podemos llamar de esta manera, o propuestas de cómo administrar los bienes y los recursos, ¿verdad? Ahí salen 4 ideologías principales o propuestas de cómo debería de ejercerse la política, cómo debería de ejercerse un gobierno. Nosotros tenemos como creyentes mucho que ofrecer a ese tipo de propuestas. Bueno, esta doctrina que es creada para ayudar a las personas a administrar bien sus recursos, tiene que garantizar, o lo que busca es garantizar el máximo aprovechamiento de estos bienes y de estos recursos, su optimización para lograr un desarrollo sostenible en la comunidad, en la sociedad, que sea favorable para todos. Y por eso hay diferentes posturas. Unos dicen que debe ser de una manera, otros dicen que debe de ser otra manera, ¿verdad? Unos abogan, por ejemplo, que el Estado debe de tener, el gobierno debe tener más control, y otros proponen que no, que entre menos control tenga el gobierno es mejor, porque la libertad es la que nos puede ayudar a encontrar mejores soluciones. En otra sesión vamos a entender estas propuestas, pero básicamente lo que queremos hacer en esta sesión es entender qué es la política en su marco más amplio de referencia y cómo nos debemos de involucrar los creyentes, y para empezar, si debemos de involucrarnos. Para ir cerrando esta parte de la política y de la función de la política, hay que entender que el término política también se aplica o es sinónimo muchas veces de leyes o de reglas, normas que tenemos que seguir. Ya que ante cualquier transacción, negocio, firma de acuerdo o establecimiento de la sociedad, se fijan previamente términos y políticas de condiciones que deben ser respetadas y ejercidas por las partes involucradas. En el trabajo, de repente hay políticas que se deben respetar. Son normas, son leyes, que es un acuerdo que está haciendo el empleador y los empleados. A nivel sociedad también hay leyes, un conjunto de leyes que en la gran mayoría de los países pues se le define como la constitución del país, que ahí vienen los acuerdos sociales. Esto se debe de hacer, esto no se debe de hacer. Esto amerita una sanción, esto está permitido. Ese grupo de leyes agrupadas, ¿verdad?, recolectadas, también se le llaman políticas, ¿verdad? Y todo esto va para ayudar a lograr una mejor sociedad y resolver los problemas que se tienen en diferentes circunstancias, porque las sociedades están evolucionando y las problemáticas que hoy tenemos antes ni siquiera se conocían, ni siquiera se imaginaban. Problemáticas que teníamos ayer ya no son problemáticas y hay ciertas leyes que tienen que ser renovadas, ¿verdad? Todo eso también es hacer política. Bueno, después de entender a grosso modo y con un marco más amplio de referencia lo que es política, vamos a meternos al tema de cuál es el rol que debe tener la iglesia. En esta segunda parte del tema vamos a ver cómo la iglesia, cuál debe de ser el rol de la iglesia cuando hablamos de política, y cómo nos enseña la Biblia que la iglesia o la eclesía debe de ser una expresión política para la resolución de los problemas sociales.